Interpol emite alerta roja contra una mujer señalada en el secuestro y muerte del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo, ocurrido en mayo de 2025. El Ministerio Público presenta escuchas donde otro sindicado le aconseja no entregarse a la justicia, lo que activa su búsqueda en 196 países. Balean agentes de tránsito en Salamá, Baja Verapaz. Cámaras de seguridad captan a un hombre acercándose y efectuando 3 disparos que la dejan herida en las piernas. La oficial cae al suelo y grita para pedir ayuda. Cuestionan aumento en gastos de representación del Ministerio de Desarrollo Social que genera críticas por el uso de recursos. Autoridades señaladas aseguran que los fondos responden al trabajo territorial y la supervisión de programas sociales en distintas comunidades del país. A 10 años de ser declaradas adoptables, las siamesas, conocidas como las rositas, originarias de Quiché y separadas mediante una cirugía compleja, finalmente son adoptadas por una familia tras pasar su infancia entre hospitales y hogares de protección, según confirma el Consejo Nacional de Adopciones. La OMS descarta que el brote de hantavirus detectado en un crucero internacional vaya a convertirse en epidemia pese a los 3 fallecidos y los casos bajo investigación, mientras autoridades sanitarias aseguran que el nivel de riesgo se mantiene bajo y continúan el rastreo de pasajeros. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Impacto Directo en este jueves. Un gusto estar con usted a través de Guatevisión. Soy Alexis Ponce, arrancamos Impacto Directo. Doy la bienvenida a los panelistas. Nos acompaña Roxana Sánchez, periodista, Omar Sosa, fundador de la Asociación Guatemala Vive con Valores, y Nidia González, mercadóloga y coach de vida. Este día fue publicada una notificación roja de Interpol para localizar a nivel internacional a Nelcy Adeli Quiñones Corado. Ella es sindicada en la desaparición y muerte del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo. La Policía Internacional Interpol publicó una alerta roja en contra de Nelcy Adeli Quiñones Corado, de 40 años y originaria de Zapotitlán, Jutiapa, por su presunta participación en el secuestro y desaparición del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo, ocurrido el 28 de mayo de 2025. Según la investigación, los captores exigían 5 millones de quetzales a cambio de su liberación. Durante una audiencia realizada en el Juzgado de Mayor Riesgo B, el Ministerio Público presentó una escucha telefónica entre Alejandro Girón Castañeda, sindicado en el caso y actualmente en prisión preventiva, y a Nelcy Adeli Quiñones Corado, quien permanece prófuga de la justicia. En la conversación, el acusado le recomienda no entregarse a las autoridades. Él con sus otros amigos. Con usted solo los chats de cuánto había que cobrar, de que dónde se movía, que esa era una cancha hija de P, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, aunque los abogados a usted le digan que se presente porque puede servir de mentira, o sea, usted la tiene la soga tanto como yo. Y trataron de cambiar los medios y todo, y en eso estoy, pero por falta de plata no se ha podido hacer nada, porque a mí hasta mi casa me quieren quitar mi casa, mis carros y mis cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, igual están cobrando los abogados y todo. Esto se soluciona, lo que pasa es que tiene tiempo, pero yo de consejo, bueno, usted ya me conoce, ¿no? Uh-huh. Es un error que usted se va a entregar porque la van a joder. Pues fíjese que como yo no tenía con quién hablar, yo lo que quería es arreglar esta situación. La alerta roja de Interpol tiene alcance en 196 países, entre ellos Estados Unidos, México, Brasil, Francia, Japón y Australia. Por este caso, el Ministerio Público solicitó órdenes de captura contra Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, señalado como presunto cabecilla, Carlos Antonio González y González, supuesto negociador, Juan Ubaldo Zun Castillo, señalado de recoger el dinero, Juan Osvaldo Zun Hernández, vinculado al cobro, y Paola Isabel Díaz Ramírez, señalada de brindar apoyo logístico. Con imágenes de Javier González para Impacto Directo, Juan Pablo Garrido. Y esto forma parte de la carpeta de investigación del Ministerio Público, donde se ha logrado tener detalles, Roxana, de esta conversación y la recomendación que le hacen a esta mujer, a Nelcy, sobre que no es prudente entregarse a la justicia. Sería hora de conocer cuál fue el grado de participación de ella en este caso, en la desaparición del odontólogo. Mira, yo creo que puesto que le dan ese consejo, el grado de participación ha de haber sido alto.
Además, recordemos, ¿verdad? Cuando uno tiene personal doméstico en su casa, estas personas le conocen a uno la entrada, la salida, algunos hasta bromean más si me gusta la comida, con qué cantidad de sal y con qué no, ¿verdad? Entonces ella pudo haber sido, es realmente, a mi juicio, la pieza clave, porque ella pudo decir, ya salió, sabía la rutina, sabía tantas cosas, y esta gente lo que tiene miedo es que llegue y realmente comparte esta información, ¿verdad? Que ahí dejaría sentado la participación de los capturados y de otros, que se habla incluso de familiares de estas personas que estuvieron involucrados. Y a mí lo que me deja claro es que, miren, ustedes dirían un odontólogo, ¿verdad? Pero realmente el crimen está tan mal que usted, solo siendo un profesional, ahora también ya es una persona vulnerable ante estas cadenas, esta mafia, ¿verdad? Porque le reconoce ya como una ley. Y luego que hayan girado orden de Interpol, quiere decir que esta red puede llegar más allá de Guatemala. Esta trabajadora, Omar, tenía mucha información, pero también pudo haber sido amenazada en algún momento por esta estructura. No significa que sea inocente, pero la investigación tendrá que determinar, por eso decía, el grado de participación, qué tanta información ella pudo compartir con los criminales. Sí, mira, es que ella realmente pudo haber sido amenazada, pero al final nadie la puede obligar a hacer algo que ella no quiera. O sea, ella tuvo el libre albedrío como para poder decir, yo no me presto a esto, o sea, yo no voy a defraudar la confianza de unas personas que me abrieron el hogar y les voy a quedar mal, en primer lugar. Y en segundo lugar, pues mira, hoy realmente por la situación que el país vive, casi todas las familias necesitamos el apoyo de una empleada doméstica. Pero cuando se habla de este tipo de personas, a veces dicen, mire, una persona que usted conozca, que sea del interior y que sea de confianza. Prácticamente hoy la palabra ya no solamente es de confianza, tiene que haber antecedentes policíacos, penales, una hoja de vida, con quién trabajó. O sea, a como estamos viviendo esta situación de inseguridad en el país, créanme, Alexis y estimados televidentes, que no se puede confiar hoy absolutamente de nadie. Históricamente los trabajadores, la gente allegada, familias, siempre han sido quienes revelan toda esta información, Nidia. Así que otra vez nos encontramos en esa encrucijada de quién está a la par mía, en quién estoy confiando para determinadas acciones del día a día. Sí, es lamentable, pero casi siempre, no sé si en todos los casos o en la mayoría o el 100% de los casos, lo primero que empiezan a ver es a las personas que están más cercanas a la persona que tuvo, por ejemplo, el secuestro, el asesinato o cualquier otro tipo de daño. ¿Por qué? Porque son las personas, en el caso del secuestro, yo estuve leyendo este caso y me pareció, primero, espeluznante el hecho de que personas que estén dentro de tu casa, como una persona que te haga la limpieza, que tenga ratos de estar contigo, y como dice Roxana, esas personas son las que se dan cuenta cómo vives tú adentro, cuál es tu modus muy bien de tus horarios y todo. Los movimientos. Los movimientos que se hace, y alguien que se haya prestado a hacer esto. O sea, esto es parte de una red criminal, porque no viendo todo lo que hicieron, o sea, estarlo vigilando, ver qué era dónde estaba, o sea, todo fue bien planeado. Y yo espero que de veras esta mujer la atrapen y que estas personas que realmente no sabemos qué le pasó al señor, ¿verdad? Exactamente, pero que ojalá que pese toda la justicia sobre ellos. Tenemos que ir a la pausa, siga aquí en Impacto Directo, regresamos en instantes. Cámaras de seguridad registraron el momento en que un agente de tránsito de Salamá, Baja Verapaz, fue atacada por un desconocido, quien le disparó en 3 ocasiones. Las imágenes muestran a la agente identificada como Lisandra Hernández dirigiendo la circulación vial cuando un hombre se acerca y le dispara. Las detonaciones quedaron grabadas en el audio de la cámara. Instantes después se observa al atacante correr en compañía de otro hombre. Tras recibir los disparos, la agente cayó al pavimento y en repetidas ocasiones gritó:
Ayúdenme, por favor. Reportes preliminares indican que las heridas fueron recibidas en sus piernas. La municipalidad de Salamá, a través de un comunicado, rechazó el ataque contra la agente y solicitó se esclarezca el hecho. Preliminarmente se señala que estaría vinculado con un caso de tránsito. Sin embargo, deberá ser investigado para determinar las causas del ataque. En redes sociales también se ha iniciado una campaña de oración por la salud de la oficial Lisandra Hernández. Y preocupa que haya ocurrido este caso, pero hay muchas hipótesis aquí alrededor de lo que ha ocurrido. Podría estar relacionado con precisamente su trabajo como agente de tránsito, que sería lamentable que tomen una revancha haciéndole daño físicamente a una persona por esta situación, o bien algún tema familiar o conflicto de otra índole, Nidia. Como algún tipo de advertencia, porque mira, si hemos visto aquí muchos casos que, por ejemplo, se van en contra de la PNC o algún elemento de las PNC, y algunos han sido ataques directos donde dan a matar, por ejemplo, ¿verdad? Pero en este caso a ella la hirieron, primero la hirieron en las piernas. No es algo que fuera mortal, porque si la hubieran querido matar o hacer algo, pues ya sabemos dónde pudieron haberle disparado. Otra cosa es si no es algo tal vez pasional también, ¿verdad? Entonces yo creería más que se va más por esa línea, pero qué mal que realmente las personas tengamos que resolver nuestros problemas de esa forma y no razonar y hacerlo de otra forma. Sí, sobre todo hablamos nuevamente del descaro, porque es a plena luz del día, con las cámaras. Bueno, esto ya parece disco rayado, Roxana, pero es parte de esa sensación que tiene el delincuente de yo hago lo que quiera, me salgo con la mía siempre. No, y ¿sabes qué es lo que más me llama a mí la atención? Que lo hace en un pueblo. Y todos sabemos que la gente en los pueblos se conoce, ¿verdad? Entonces, la persona que disparó, yo sé que ya saben quién es, sí, ¿verdad? Pero aquel dicho de pueblo chico, infierno grande, ¿verdad? Entonces, habrá que analizarse. Yo espero que las autoridades investiguen, ¿verdad? Porque tú bien planteaste, ¿por qué fue? ¿Por violencia de género? ¿Por su trabajo? Ya Nidia planteó lo pasional, o sencillamente por buscar hacer daño de alguna manera a alguien, ¿verdad? Porque ahora sale cada loquito que dispara, es PMT y dispara, ¿verdad? Entonces aquí la policía se está tardando mucho, los investigadores, porque sucede en un pueblo donde todo mundo se conoce. Y bueno, si fuese por un tema de tránsito también el irrespeto a la autoridad, porque finalmente la mayoría de casos cuando se impone una sanción económica es porque el conductor está incumpliendo y respetando las leyes de tránsito. Sí, mira, es un poco curioso porque fíjate que el área donde se da el incidente realmente es el acceso que viene de Rabinal y que conecta prácticamente con Salamá. Es un área bastante transitada y es un área que queda a pocas cuadras de la municipalidad. Te lo digo porque he estado ahí y normalmente no anda generalmente un agente solo, andan 2 o andan 3 cerca de ese lugar donde se comete prácticamente ese acto violento. Pero como tú bien lo dices, yo más bien lo veo a esa falta de respeto, a esa poca tolerancia realmente que hoy el ciudadano ya de veras ya no tiene con las autoridades, que de veras merecen realmente un trato diferente por ser una autoridad. Entonces, lo triste es cuando realmente pues caen, prácticamente se hacen las mansas palomas y realmente tienen que ser responsables de sus actos. Yo esperaría que realmente Salamá es un pueblo pequeño. Ojalá que las autoridades puedan hacer una buena labor de investigación y realmente condenar y llevar a los responsables a la justicia correspondiente. Pronta recuperación para la gente, Lisandra, por esta situación que está atravesando. Tenemos que ir a la pausa, ya regresamos. Y el aumento en gastos de representación del Ministerio de Desarrollo Social ha provocado cuestionamientos mientras autoridades de la cartera aseguran que los recursos responden al trabajo territorial y supervisión de programas sociales. En realidad hay una disfuncionalidad en los salarios de las distintas instituciones. Por eso nosotros, lejos de que estén criticándonos por esa situación, yo le pediría al Congreso de la República que entre a discutir una verdadera reforma a la Ley de Servicio Civil, porque ustedes pueden buscar y pueden hacerlo porque está en la información pública. Hay secretarías incluso que ganan más que nuestros propios ministerios cuando las secretarías son de coordinación.
Bueno, un tema que despierta polémica, se cuestiona los gastos de representación y bueno, que en otras secretarías, en otros ministerios ganen más o tengan más recursos, no significa que se despilfarre en la institución en la que se está, Roxana. No, y eso es lo que utilizó aquí el ministro, es lo que se llama una falacia ad hominem, que empiezo a atacar a los otros con el afán de no dar cuentas, que es lo que él tiene que dar, de no responder a lo que se le está cuestionando, ¿verdad? Porque incluso en la entrevista que la otra que le han hecho, él dice, es que todo ha subido. Sí. Ay, nadie sabía eso, señor, Sí. y todos seguimos viviendo con lo que podemos. Sí, era novedad que todo subió, ¿verdad? Pero él no es capaz de hospedarse en un hotel que no pague eso. Además, yo le recuerdo que el presidente dijo que ese tipo de gastos se iban a controlar bien y que quien usara transporte, quien se hiciera de gastos, señor presidente Bernardo Arévalo, usted dijo que iba a tratar con este tipo de Pero funcionarios. esa fue promesa Sí, de campaña. pero y recordemos, ya- no, lo dijo cuando tomó posesión, recordate. Pero también fue promesa, dijo que Sí. iban a revisar salarios de Sí. funcionarios, en fin, muchas En fin. cosas que ya van No, para pero afuera. mira, hoy tenemos también el caso, ¿verdad? Que el magistrado de la CC no quiere ir a trabajar a las 2, ¿verdad? Porque él quiere teletrabajo por el tráfico, ¿verdad? O sea, tenemos funcionarios tan descarados como este ministro de Desarrollo, como, recuérdame el nombre, es el magistrado, ahorita se me fue, pero firmaron una carta diciéndole a la presidenta de la CC que no, que ellos quieren teletrabajo. Como que nadie más va y él tiene piloto, tiene un carro que nosotros pagamos, Gasolina. blindado, gasolina, y no quiere irse a meter Es al que ese es el tráfico. detalle, que se les Es olvida. que uno dice, ¿qué tipo de funcionarios? Nosotros sí tenemos que andar en el tráfico. Ustedes no, pobrecitos, ¿verdad? O sea, ustedes vuelven el puesto servilismo, lo vuelven un servilismo. El tema acá, Omar, y tú que has visitado casi todo el país, Molina, gracias, el magistrado. que has visitado casi todo el país, te has dado cuenta de las necesidades, Claro. de los problemas Claro. de malnutrición que existen en nuestro país. El Ministerio de Desarrollo Social tendría que estar enfocado en este eso. tema, más allá de buscar gastos de Pretextos. representación, incremento o despilfarrar el dinero, enfocarlo en necesidades. Claro, es que mira, dos cosas. Para eso son las métricas. O sea, si hay una métrica que diga que han hecho uso eficiente y eficaz de los recursos, solucionando problemas reales de la población, porque el MIDES está para ver temas de pobreza, temas de inclusión, temas de desnutrición. Pero, por ejemplo, yo me topo con muchos pick-up del gobierno de la República, allá por Nevaj, allá por Cunén, allá por Quiché. Y realmente, estimados compañeros, les digo algo, si ustedes van a esas comunidades, son comunidades donde pareciese que ninguna autoridad se hace presente. Por eso decía al inicio, si hay una métrica que respalde la ejecución de un proyecto o de un dinero bien ejecutado, enhorabuena. Pero díganme un programa del MIDES que realmente haya sacado de la pobreza a un grupo de determinado departamento. ¿Alguien lo conoce? No, y termina siendo al final un botín político, principalmente en esta temporada donde estamos en la víspera de elecciones. Tenemos que hacer la pausa. Siga aquí en Guatevisión. El Congreso ha cuestionado al Ministerio de Energía y Minas por el aumento simultáneo en el precio del combustible y también por la falta de acciones concretas contra empresas distribuidoras señaladas de posibles acuerdos en el mercado. Nosotros hemos emitido 2 acuerdos ministeriales, 2 listados de precios de referencias que no fluctúan. Eso nos llama la atención porque no fluctúan, son permanentes durante los 8 días y luego se renuevan con otros nuevos acuerdos. Estos los hemos verificado tanto nosotros en individual como juntamente con Diaco y Diaco por su cuenta. Y hemos observado que no ha habido ninguna posición de abuso respecto de las gasolinerías. Entendemos que algunas gasolineras o algunas expedios tenían reservas y que las fueron consumiendo los primeros días y en esos días tuvieron precios altos porque no tenían apoyo temporal y luego ya se estabilizaron. Hoy el petróleo de Texas, el WTI, ha cerrado en los $92.61. Esto está teniendo fluctuaciones desde hace varias horas, Nidia, por la posibilidad nuevamente de ese alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. Aunque sabemos que todo puede cambiar en las siguientes horas,
pero esto al final de cuentas sería una noticia que podría traer consecuencias positivas, tomando en cuenta lo que sucedió el martes pasado con el alza y que para el martes siguiente vamos a tener los precios de referencia del MEM. Sí, ojalá. La verdad es de que esto parece más una montañas rusas, ¿verdad? Que van y vienen. Y pues es algo, los precios realmente están ahorita tan volátiles que uno esperaría que al final todo esto sí sea pues positivo, ¿verdad? Que al final se abra nuevamente, que se termine el conflicto entre estas dos grandes potencias. Bueno, no son potencias, ¿verdad? Solo Estados Unidos, pero igual, ojalá que sí, porque ya hemos sufrido mucho, por lo menos aquí en Guatemala, acerca de lo que es el alza del combustible. Nos llevaron un precio en semanas, en días, estuvo para arriba, para arriba, para arriba, hasta que hicieron lo del acuerdo. El 1 de mayo habían nuevas referencias de precios, bajaron, volvieron a subir, o sea, nos tienen así desde hace bastante tiempo. Ojalá que sí se pueda. Y es esto una moneda al aire, porque más allá de lo que puedan hacer las autoridades, y lo hablábamos ayer, Roxana, esta situación depende finalmente del mercado internacional. Sí, ¿no? Porque viste que hay países que han logrado estabilizar los precios, han logrado hacer diferentes cosas, lo mencionó Claudia, hay lugares donde está el teletrabajo. O sea, el viceministro con tanto tecnicismo dijo, no podemos hacer nada. O sea, con tanto tecnicismo, eso fue lo que él dijo, ¿verdad? Que sí, que hemos revisado, que los precios, o sea, repitió lo que todo guatemalteco sabe. Pero el punto es, luego habrá que ver si el Ministerio de Economía, cuando los precios bajen, que es la esperanza que todos tenemos, igual van a bajar los precios de todo lo que subió. Sí. Entonces ahí es donde tú pones en duda la capacidad del gobierno. Y bueno, y es que otra situación acá, Omar, y entiendo el punto de Roxana porque es el comentario generalizado, pero no es defender a la actual administración, pero ellos poco o nada pueden hacer porque son leyes que ya están desde hace muchísimo tiempo. Y eso también lo hablábamos ayer. El mismo Estado benefició a las compañías, las blindó y no se puede hacer absolutamente nada. ¿Se puede hacer algo? Modificando las leyes, sí, pero esto va a llevar más tiempo. Imagínate, solo para que hagan el reglamento y muchas cosas, todo lo que lleva, ¿verdad? Pero mira, yo lo resumiría de la manera siguiente. Los factores externos, ¿verdad? Como los problemas geopolíticos que el mundo atraviesa, de eso definitivamente nosotros no lo vamos a poder controlar. Eso se sale fuera de las manos. Pero lo que sí realmente se puede es trabajar sobre los factores internos que afectan prácticamente a todo un país. Factores internos, 2 puntos. Mira, 30 de junio se nos viene algo muy importante, lo que es el uso del E10. Si nosotros tomamos ejemplos de países como la India, Brasil, que tienen E20 y que tienen E30, eso es favorable porque la factura energética utilizando otro tipo de combustibles le va a traer un ahorro al país. O sea, lo más triste, créanme, estimados televidentes, de poder ver es no tener una visión. Y nuestras autoridades han adolecido de esa visión que se necesita. Entonces, yo te apuesto que cuando esa práctica del etanol entre, van a ver aquellos grupos de poder que siempre han estado interesados solamente en su propio beneficio y van a generar esa resistencia al cambio. Entonces, a mí me parece una medida de corto plazo en la cual el país puede ganar y puede ganar mucho, viendo realmente cómo se da esa transición en materia energética. Tenemos que ir a mensajes de nuestros anunciantes. Gracias por estar en nuestra sintonía de Guatevisión. Ya volvemos. Ya 10 años después de ser declaradas adoptables, las siamesas separadas y conocidas como las Rositas finalmente encontraron una familia. Esta es su historia. Las Rositas, hoy de 13 años, nacieron unidas por la cadera en Quiché y enfrentaron una compleja cirugía de separación cuando eran pequeñas. Desde entonces, su vida transcurrió entre hospitales y hogares de protección. En 2016 fueron declaradas legalmente adoptables, pero la espera se extendió por una década hasta que una familia decidió abrirles las puertas de su hogar. El Consejo Nacional de Adopciones informó que las Rositas fueron adoptadas por una familia que responde a sus necesidades, ubicada por medio de la campaña
campaña Una familia para mí. Se encuentran ya conviviendo con su familia adoptiva bajo la supervisión del Consejo Nacional de Adopciones, a la espera de concluir el proceso y mandar exitosamente a inscribirlo al Registro Nacional de las Personas. Estas niñas ahora ya cuentan con una familia, son unas adolescentes de 13 años, una de ellas es una niña sobreprotectora de su hermana y la otra es una líder natural. Marchan hacia una adolescencia integradas en un ambiente familiar seguro, con una familia que las quiere, con tíos y hermanos que están dispuestos a brindarle todo su amor y su protección. Al Consejo Nacional de Adopciones le ha sido de mucha satisfacción este proceso y esta integración de las Rositas con su familia adoptiva. Ahora, en su etapa de preadolescencia, las dos menores inician una nueva vida lejos de la institucionalización y con el apoyo de una red familiar. En Guatemala, más de 400 menores aún esperan ser adoptados. Según el CNA, la mayoría pertenecen a grupos prioritarios, es decir, mayores de 7 años, grupos de hermanos o tienen alguna discapacidad. Para Impacto Directo, reportó Mabel Saucedo. Qué excelente noticia que las Rositas finalmente tienen un hogar, tienen una familia y van a poder disfrutar de ese amor. Pero aquí hay que hablar de lo que realmente duele y preocupa, Omar. 10 años tuvieron que pasar. Y hay más de 400 niños que están esperando una adopción. Es un proceso muy lento el poder encontrar una familia idónea para los niños. Claro, mira, eso lamentablemente a veces uno quisiera que fuera más rápido, pero yo sí creo que realmente no es en nuestro tiempo, realmente es en el tiempo de alguien que está por encima de todos nosotros. Mira, a mí realmente la nota me impacta y esta familia que tomó ese acto de amor y de bondad va a ser siempre bendecida. Primero, te digo por qué. Número uno, porque comprendo la necesidad del otro. Cuando nosotros como seres humanos somos capaces de comprender esa necesidad, se genera la empatía. Pero sobre todo la empatía también deriva en actos de bondad. Y cuando hablamos como un acto de bondad, lo que acabamos de ver, estimados televidentes, se dice que cuando somos capaces de generar actos de bondad es porque estamos viendo en el prójimo el rostro de Dios. Así que me llena el corazón de mucho orgullo que estas niñas, no importa el tiempo, tú lo dices bien, quisiera uno que fuera en menos tiempo, pero que hoy, gracias a Dios y a esta familia bondadosa, realmente tengan un hogar digno donde puedan ser amadas más que nunca. Se encuentran en un momento que es complicado para la vida del ser humano, la adolescencia, esos 13 años, requieren de mucho amor, pero también el apoyo psicológico para dar ese paso de cambio de haber estado institucionalizadas, Roxana, y ahora pasar a las reglas de una casa. Sí, mira, ese es el proceso más difícil y tú lo que dices, ¿verdad? Aquí hay 2, pero hay otros 400 niños institucionalizados, ¿verdad? Y lo triste es ver que no se mueve de una manera que uno pueda realmente ayudar a estos chicos, ¿verdad? La PGN cumple con defenderlos, con protegerlos, pero se necesita gente que tenga un corazón para adoptarlos, ¿verdad? Y claro, yo, por ejemplo, yo tengo el caso de unos amigos. Ellos decidieron adoptar, pero todos los trataron 2 años en que les dieran a la niña, ¿verdad? La niña entró en el proceso de adopción a los 5 y se las dieron hasta los 7. ¿Y ellos qué hacían? Cada fin de semana se iban con la niña, convivían con ella, trataban de tener un contacto. Y aún así a veces vi llorar a mi amiga porque decía, no sé si me la van a dar y me estoy encariñando, ¿verdad? Entonces, creo que deben encontrar un mejor proceso para lograr la adopción, porque hay papás que quieren hacerlo. Pero imagínate, a estos amigos se lo hicieron 2 años para poder dar a la niña, y en esos 2 años la niña ahí permanecía en un hogar. No estamos diciendo que no sea lo adecuado, que esté en un hogar, claro que sí, pero tienen que encontrar una mejor forma, tanto para la niña y para la familia que quiere adoptarla. Tenemos que hacer la pausa, regresamos aquí en Guatevisión. El brote de hantavirus en un crucero sigue dando de qué hablar y la Organización Mundial de la Salud cree posible más casos de hantavirus por el brote en el crucero, que hasta el momento ha dejado 3 fallecidos.
Más casos de hantavirus podrían detectarse. Así lo ve posible la Organización Mundial de la Salud por el brote mortal en el crucero MV Ondius, que ha dejado hasta el momento 3 fallecidos. Ese crucero ha generado alerta sanitaria por el brote de hantavirus, que se transmite a través de las heces, orina o saliva de roedores infectados y para el que no existe tratamiento ni vacuna. Por el momento, se cree que un pasajero contrajo el virus antes de embarcar en Argentina y contagió a otras personas a bordo. El crucero partió el 1 de abril del puerto argentino de Ushuaia con 147 personas de 23 nacionalidades, entre turistas y miembros de la tripulación. 3 pasajeros murieron, un matrimonio neerlandés y una alemana. Según el Ministerio de Salud de Chile, la pareja de neerlandeses que falleció y que había recorrido Chile, Uruguay y Argentina antes de embarcar, probablemente no se contagió en territorio chileno. Las autoridades sanitarias insisten en el bajo nivel de riesgo epidémico, debido a que el virus es menos contagioso que el COVID-19, pero están rastreando los posibles contactos de algunos pasajeros que desembarcaron antes del buque. Hasta el momento, la OMS elevó a 5 los casos de hantavirus confirmados, además de 3 sospechosos. El barco navega rumbo a la isla canaria de Tenerife, donde tiene previsto llegar el domingo a mediodía para evacuar a los pasajeros. En cada caso mantenemos un estrecho contacto con las autoridades competentes. Dado el periodo de incubación del virus de los Andes, que puede ser de hasta 6 semanas, es posible que se notifiquen más casos. Aunque se trata de un incidente grave, la OMS evalúa el riesgo para la salud pública como bajo. Las personas que se cree que contrajeron el virus están siendo atendidas en aislamiento en el Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Suiza y Sudáfrica. 2 personas evacuadas del buque en la víspera e ingresadas en Países Bajos dieron positivo al hantavirus. No es el comienzo de una epidemia, recalcó un alto cargo de la OMS. La OMS asegura que informó a 12 países que algunos de sus ciudadanos han desembarcado del MV Ondius en Santa Elena, donde hizo escala del 22 al 24 de abril. Según la naviera Ocean Wide Expeditions, han desembarcado 30 pasajeros, incluida la primera víctima mortal. Algunos pasajeros han expresado a través de un comunicado que la vida en el barco es prácticamente normal. Mientras tanto, la moral ha mejorado considerablemente desde que el barco volvió a ponerse en marcha rumbo a España. Reportó para Impacto Directo Ginny Sorben. Y es que el hantavirus puede confundirse con los síntomas gripales inicialmente o gastroenteritis. Posteriormente vienen los escalofríos, el dolor de músculos y problemas gastrointestinales. Así que hay que estar muy atentos a toda esta situación sin entrar en pánico, Nidia, pero saber que puede existir la posibilidad de contagio, principalmente porque hablamos de la cepa de Andes, que es la cepa que hay muchísimas cepas más alrededor del hantavirus, pero esta es específicamente la del contagio entre humanos. Sí, lo platicábamos ayer y creo que sí es importante que no, yo creería que la OMS no se esté tomando esto como a la ligera. Recordémonos en el 2019 cuando empezábamos a oír acerca de un virus que era el COVID, ¿verdad? Entonces, el coronavirus, ¿qué pasó? En cuestión de semanas, meses, llegamos a estar en el 2020 aquí en Guatemala, en marzo aproximadamente, se cerró el país, cuarentenas. Estuvimos en cuarentena, o sea, fue una verdadera, es un caos realmente vivir así. Entonces, ojalá que se tomen las precauciones, que le den el seguimiento a todas las personas que se han bajado, pues ya las que fallecieron, quienes estuvieron alrededor de ellos, porque creo que así es como ellos van a poder contener y saber si realmente lo pueden controlar, que es lo más importante en este caso. Y creer en esa posibilidad, Roxana, de que pueden existir más contagios, no deja de preocupar, pero también las dudas que genera la Organización Mundial de la Salud, si tomamos como referencia lo que se vivió en 2019 con el COVID. Sí, no, tú lo has dicho, el problema es esta cepa que puede transmitirse de un humano a otro. Ahora, yo lo que siento extraño, o sea, si yo estuve y me bajé en ese barco, anduve en ese barco, creo que como responsabilidad yo debería presentarme, decir, mire, yo soy, porque dice que los andan rastreando.
Pero recordemos del COVID, la gente andaba feliz y no decían Escondía. nada. Sí, Sí, no, pero me Así refiero, somos. sí, por eso es algo irónico, ¿verdad? Precisamente por lo ¿Sí? que pasó en pandemia, sí deberíamos tener esa responsabilidad, ¿verdad? O sea, como sí. ciudadanos, decir, bueno, yo estuve ahí y me pongo a las Sí. órdenes para que me hagan O todo. los que ahora, Los si yo sé, ay, tú análisis. estuviste en ese barco y yo ya estuve contigo, o sea, yo voy y digo, miren, yo estuve, esta persona fue, a mí me consta, me contó, aquí ando navegando, qué sé yo, ¿verdad? O sea, hay que tener un poquito de responsabilidad. Sí, eso sería lo ideal, pero muchas veces, y ya lo vivimos, Omar, esas actuaciones de los ciudadanos, muchas veces pensando solo en el yo, sin preocuparme por el prójimo. Claro, mira, eso ha pasado y seguirá pasando. El mundo realmente ha estado expuesto a muchas situaciones como esta, pero realmente a mí lo que sí me preocupa realmente es que nosotros como país, realmente nosotros, pase lo que pase, vengan las alertas que vengan, realmente no estamos preparados. O sea, el año pasado yo recorrí 19 veces mi país. Y si ustedes me preguntan, estimados televidentes, ¿cuántos nuevos centros de salud, cuántos nuevos hospitales? Pero no ni siquiera remozados, porque están remozando el hospital de Sololá y nos lo van a querer vender como un hospital nuevo. Eso es mentira, ese hospital ya estaba. Entonces lo que preocupa es de veras la baja voluntad y la baja ejecución de un gobierno en temas de salud, que cuando aparecen este tipo de situaciones, nuevamente nos vamos a quedar silbando en la loma. Entonces es lamentable. Y en este año que se viene de elecciones, mire, estimado televidente, por favor, póngale mucha atención y que su voto sea razonable y no sea realmente con el corazón, sino que realmente sea con la razón, porque al final las consecuencias las pagamos todos. Tenemos que ir a la pausa. Siga aquí en Impacto Directo. Volvemos después de estos mensajes. Por acompañarnos a los panelistas, Roxana Sánchez, periodista, Omar Sosa, fundador de la Asociación Guatemala Vive con Valores, y Nidia González, mercadóloga y coach de vida. Les deseo una excelente noche de jueves. Soy Alexis Ponce. Recuerden, mañana nos vemos 19 horas aquí por Guatevisión. Pásela bien.